Hola, buen día. En este video les estaré explicando el ejemplo 14.1 del libro, entrando en la temática del capítulo 14, Mecánica de fluidos, el cual nos dice lo siguiente. El colchón de una cama de agua mide 2 metros de largo por 2 metros de ancho y 30 centímetros de profundidad. Nos piden en el inciso A, encuentre el peso del agua en el colchón y en el inciso B, encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama de agua descansa en su posición normal. Suponga que toda la superficie inferior de la cama tiene contacto con el suelo. Para desarrollar este ejercicio es necesario aplicar conceptos que se vieron desde la primera unidad en el capítulo 1, cuando hablábamos de la densidad, por ejemplo. Entonces vamos a buscar todos aquellos datos que nos puedan servir para desarrollar el ejercicio. Como primer punto, tenemos un dibujo de la cama de agua en donde vemos que esta superficie es cuadrada, más o menos, porque está de 2 por 2. Y a estos lados, al ancho le llamamos A, al largo le llamamos B y a la profundidad le llamamos altura H. Entonces, necesitamos por aplicación de la densidad que nos va a servir para encontrar la masa y posteriormente el peso del agua en el colchón. Tenemos de las tablas en los anexos, vamos a ver, en el anexo de algunas constantes, la densidad del agua a 20 grados Celsius y una atmósfera de presión, que es 1000 kilogramos por metros cúbicos. Entonces, ese es el primer dato que tenemos. Posteriormente, necesitamos encontrar la masa para poder determinar el peso del agua en el colchón. Entonces, realizamos las conversiones correspondientes al sistema internacional para trabajar con consistencia de unidades. Entonces, tenemos 30 centímetros que equivale a 0.3 metros. Posteriormente, para poder aplicar la fórmula de la densidad, necesitamos encontrar el volumen. Y ya que nos dan las dimensiones de la cama de agua, vamos a encontrar el volumen de agua que cabe en dicha cama. Para lo cual, cuando tenemos una figura geométrica de este tipo, encontramos el volumen por la multiplicación de el ancho, el largo y la profundidad. Entonces tenemos 2 por 2 por 0.3 metros que al final nos dan un volumen de 1.2 metros cúbicos. Significa que a este colchón le cabe o puede contener un volumen de 1.2 metros cúbicos de agua. Luego, con la densidad, tenemos que la densidad es igual a masa entre volumen. Y si ya tenemos la densidad del agua y ya calculamos el volumen, podemos despejar fácilmente para la masa. Entonces tenemos que la masa del agua contenida en el colchón es igual a la densidad del agua por el volumen que abarca el agua contenida en el colchón. Entonces tenemos que la masa es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por 1.2 metros cúbicos, obteniendo una masa de 1200 kilogramos. Entonces ya tenemos estas dos incógnitas. Ahora procedemos a aplicar lo aprendido en el capítulo 5, en donde hablábamos de las leyes de Newton para determinar el peso del agua. ¿Y cómo lo determinamos? Ya que nos encontramos en la Tierra, multiplicamos la masa por la gravedad. Entonces tenemos 1200 por 9.8 kilogramos metros sobre segundos al cuadrado, que nos hace o que nos da un total de 11.760 newton. Este es el peso
del agua contenida en el colchón. Entonces, aquí tenemos el inciso A. Si este peso a usted se lo piden, por ejemplo, en libras, usted debe realizar la conversión de Newton a libras. Para el inciso B, lo que nos están pidiendo es encuentre la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama descansa en su posición normal. Es decir, que esta cara de la cama esté tocando el suelo, la cara inferior. Tenemos entonces que aplicar la fórmula de presión, en donde la presión, en este caso de la cama, está dada por la fuerza entre el área. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Qué fuerza está actuando en este caso? En este caso está actuando el peso del agua contenida en el colchón. Entonces ya tenemos este dato y posteriormente podemos calcular el área. ¿Y qué área va a ser? Va a ser el área sobre la cual tiene contacto con el suelo. Entonces tenemos un área de 2 por 2 metros, que nos da un total de 4 metros al cuadrado. Y con estos cálculos realizamos el procedimiento para determinar la presión. Tenemos entonces 11.760 newton entre 4 metros al cuadrado. Perdón, 4 metros cuadrados, lo que nos da un total de 2.940 pascales. Newton sobre metro cuadrado, recordándole, equivale a la unidad de pascal, que es la unidad de presión en el sistema internacional. Entonces, esa es la presión que ejerce el agua sobre el suelo cuando la cama se encuentra en su posición normal. Ahora bien, en las unidades de presión, nosotros tenemos, aparte del pascal, tenemos las atmósferas, que son otra unidad de presión. Tenemos los centímetros de mercurio, los milímetros de mercurio, que es muy común en la industria. Y en el sistema inglés tenemos estas dos unidades, que es libra por pulgada cuadrada o PSI, que más adelante en operaciones unitarias usted lo va a estudiar. Y además tenemos las libras sobre pie cuadrado y con las respectivas conversiones. Entonces, en caso de que a usted se le pida la presión en otra unidad que no sea pascal, se auxilia de estas conversiones para poder encontrar la respuesta que se le esté solicitando. Y con estas dos incógnitas ya resueltas, hemos finalizado el ejercicio propuesto para este video.